Buenas noches. Estamos avisando a tus seguidores que comenzaste el vivo. Muy bien. Comenzó el vivo. Ahí está Celi. Van de a poco sumándose. Fin de semana largo, 16, 17. Vamos, muchachos. Bueno, ahora voy a hacer las invitaciones correspondientes. Bánquenme, que tengo mi lentitud. Ahí va. Y ahí va. Invitación a las dos muchachas. ¡Aló! Aló. Buenas noches. Ahí le mandé Lenita Buenas. también. ¿Cómo andamos? Alma Bien, ¿vos? Spacey, ¿no? La linda que Que vos carusa. No no, usamos. vos no. Sí, un filtrito. Mm, Vos tenés una luz muy cálida, tengo como la luz amarilla. una luz amable. Amarilla para que. Vos tenés una luz Una luz amable. fría. Sí, una luz Tengo como una luz muy fría. chocante, Sí, ¿no no es puedo, ¿eh? cierto? No, un filtrito, ¿no? No tengo un colorcito. Un Mirá, esos colorcito así ojazos. como. No, Así no, nos no. ven tal cual somos, ¿no es cierto? Eso Eso es no muy es real. importante. Claro, es más real. El estado al que uno llega en este horario, todo eso, se ve como Las corresponde. canas. Elena Ríos no puede unirse. ¿Qué pasó, Elena? ¿No podés? A ver, espera de Pues, nuevo, te voy a mandar de nuevo. ¿No podemos ser tres? Sí, podemos ser tres en un vivo. Yo tengo... yo he visto, sí, 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 por eso yo lo he indagué visto vivos de antes. tres. Sí, a ver si Ujú. estamos esperando. ¡Ahí Aló, vamos! aló, ¿cómo ¡Aló! habrá? Ahí ¿Cómo andan, apunto un libro. chicas? ¡Ah, muy bien! ¡Qué Logrado. logro! Que Lo hemos tres logrado. psicólogas estén haciendo algo tecnológico, este es un logro, muchachos. Le digo a todos, Definitivamente. Yo tuve por que lo menos para habilitar mí. permisos para la cámara y demás cuestiones que nunca había hecho, ¿Qué así quiero? que estoy acá de casualidad. Muy Hola, Elena. bien, muy bien. Hola, Celi. Hola, hola, muchachas. Bueno, qué alegría que podamos hacer esto las tres juntas, que me parece importante. Ampliemos cosas, van a surgir, vamos por ramificaciones, en realidad sí van a abrirse Ujú. cosas, ¿no? Este, que en principio la convocatoria fue Hay un mucha poco, gente para pidieron este horario. mucha gente con estas temáticas que están ahora dando vuelta alrededor de todos nosotros, que tienen que ver con el abuso sexual infantil, la pedofilia, la perversión, como este modo, ¿no? Estos sujetos y estas subjetividades que ejercen estas prácticas pedófilas abusivas. Y por otro lado, las repercusiones, los dichos y las cuestiones a las que se prestó esto, ¿no? No sé Sí, si el ustedes tratamiento, estuvieron ¿no? escuchando. El Ujú, exacto, tratamiento y sí. El la tratamiento y comunicación, ¿no? ujú, Sí, sí, la impunidad. la impunidad al momento de hablar, la tipificación de la Ujú. cuestión que a mí me preocupa, es una cuestión que me preocupa porque en el medio de todo esto que angustia y que preocupa a todo el mundo, también esa puntuación de tipificación sobre los rasgos, las situaciones, los síntomas, etcétera, me parecen Sí, y complejas. universalizarlo también. Exacto, exacto. Sí, sí, Bueno, sí, los, hay los un... tips son como la moda del momento, ¿no? Igual, en general, como Correcto, la receta, correcto. la receta. La receta, sí, el Infalible. fast, Sí.
el fast food, digamos, intelectual, ¿no? O sea, de la época, ¿Mm? todo en tips parece que todo se ofrece de una manera más certera e inequívoca, ¿no? Tu conexión, Nati, está Sí, media endeble. ¿Mi sí, eso iba conexión? a decir, está... La mía, Sí, a se ver, escucha un márquenme, poquito... a ver, esperen, ¿eh? Ahí va mejor, Pero estás pixelada todavía. mm. qué pixelada, esperen que voy a buscar de nuevo este, esperen, ¿eh? Ay, Dios, ahora soy yo. Qué cosa, ¿no? Estar Eh, pixelada, es una me novedad. encanta, me Se gusta puede estar estar pixelada en pixelada, esta época. ahí va mejor, Volvió. Ahí está mejor. Ahí va, ahora correcto. sí. Bueno, las Ahora conexiones son te desconexiones, despixelaste, chicas. Son más amiga. desconexiones que conexiones. Bien, tan linda que soy. Bueno. No, decíamos esto de la problemática de la tipificación, ¿no? Sí, Ujú. Mm. en general. Sí, yo Y del tip, Y la, pensaba un poco, la verdad, no vi después que Robert subió como completo todo lo que había dicho esta, no sé, influencer, no sé bien cómo ujú. se Sí, sí, un llaman. influencer. Sí, Eh, no escuché completo, no creo que haga falta tampoco, me parece. Eh, y pero era pensaba sobre difícil de todo, escuchar. sí, ya con lo que al principio se dijo, era difícil. No creo que haya sido sí. tampoco fácil de decir, eh, eh, supongo, ¿no? De alguna Ujú. manera. Eh, porque de hecho después por lo que estuvimos comentando creo que habían sacado todo, ¿no? Como que se levantaron los Sí, videos. correcto. Eh, Sí. pero pensaba en esta cuestión de un poco esto que decías recién, Nati, de fast food, tal cual, me había venido esta cuestión, ¿no? De como que es un poco algo muy actual en relación a un montón de temáticas. Pensaba, a mí se me ocurrió esto de hacerle lugar, ¿no? Hacer lugar que tiene como premisa que haya espacio, que haya un vacío, ¿no? Ujú. Que haya Y incertidumbre, ¿no? claro, que haya También, que no está pregunta, que todo dicho. haya... Sí, y me parece que todo esto, que todas estas respuestas, ¿no? Fast, tipo una cosa así, Ujú. trabajan en contra de eso, ¿no? O Ujú. sea... Correcto. Sí, eh, taponan. Claro, es Ujú. algo que ya se ha dicho, por lo menos es algo que en lo que se viene en los distintos, las natipils, y bueno, en distintas intervenciones que se han hecho en este espacio, se viene hablando bastante de esto. Solo que bueno, eh, hay bordes y bordes, ¿no? O sea, me Ujú. parece que ahí es donde, Y temáticas, ¿no? Claro, Temáticas y temáticas. Mm. yo pensaba hace sí, un ratito, una cosa es que te den tips de cómo organizar tu valija y optimizar el espacio, ¿no? claro, Marie Ujú. Kondo, sí, por ejemplo. Exacto, o cómo llenar tu freezer, ¿no? Eso podría ser un contenido hasta inofensivo. Digamos, lo ves, Ujú. te va, no te va, es como no te sucede nada si Ujú. alguno de esos tips, ¿qué te puede tocar uno de esos tips? Pero este borde del que hablamos es el que me parece que nos convoca acá, no es lo mismo. Mm. No. Sí, en el mejor de los casos no sucede nada, pero por otra parte yo Ujú, pensaba también en esto, ¿no? Es como la propuesta general, es la propuesta filosófica, política de la época, ¿no? Bueno, es esto, ¿no? Bueno, hay tips para todo, todo se puede llenar, todo se puede hacer de una manera en donde supuestamente accedamos a, vaya a saber qué cosa, no sé, la felicidad o Ujú. la cura o una casa divina, digamos. El Eh, éxito, el bienestar ujú. asegurado, ¿no? Que es en parte esto de la felicidad de la que hablan o de la abundancia de la que hablan mayoritariamente estas subjetividades tipificadoras, ¿no? Sí, Ujú. ujú. sí. Sí, como que en ese punto me parece que hay que como que ponerlo en contexto, ¿no? O sea, porque Ujú. esta chica, como otras influencers, otros, por ahí, bueno, un poco lo que se escucha también es esto, ¿no? Como querer, como que no hay mucha pregunta, ¿no?
subjetivamente, digamos, en cada una de estas subjetividades, digamos, ¿no? Sí, 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 Eh, sí. y eso después se ve en acto, ¿no? Entonces, bueno, Ujú. nos pasan por la Sí, picadora y... se va la certeza, ¿no? Ujú. Justamente como esta parte de los tips para mí tienen que ver con un discurso bastante alienado en donde se quiere ir a la certeza con temáticas que justamente son casi indecibles, ¿no? Por otro lado, porque mencionar el abuso infantil, mencionar este tipo de cuestiones que tienen que ver con la pedofilia, que tienen que ver con las redes de trata, son temáticas que son hasta difíciles de arrancar a poner en palabras, ¿no? Entonces llevarlas a ese plano, digamos, de un listado, ¿no? Ujú. Las banaliza en cuanto a la dimensión de las múltiples capas y problemáticas que acarrea cada una de estas La situaciones o individualidad. cada una de estas. Ujú, correcto, Bueno, ¿sí? hace un poco más de un año, ¿se acuerdan, chicos, que conversamos referido a otro personaje de esto, Sí. pero que a gran diferencia era una colega, ¿no? Que eso también nos convoca de otro Ujú, lado, que sí, ella hacía referencia por de situaciones traumáticas, creo que hablaba en general, hacía mención del abuso, Ujú. pero hablaba supuesto. de las personas que atravesaban situaciones traumáticas y daba también indicación de Tips. tratamiento. Ujú. Indicaciones de tratamiento y tips para detectar de alguna manera la sintomatología. Ujú. La sintomatología se reducía a tips, ¿no? Ujú. Cuando sabemos nosotras desde nuestra profesión que el síntoma es una creación subjetiva de cada quien, ¿no? Es un vasto mundo subjetivo en donde cada sujeto, digamos, habla de su trauma de una manera singular. Puede haber alguna referencia o algún hilo, ¿no? Ujú. Ujú. Pero es difícil poner, ¿no? En una escala, digamos, de escalera así de nombrar, encima nombrar con uno, dos, tres, Sí, cuatro, ¿no? Como el más como visible, el más carátulas. evidente, exacto, el más recurrente, secundario, ¿no? Sí, yo Ujú. no quiero pecar de nerd, digamos, o sí, capaz que no está tan mal. ¿Por qué no? Claro, ¿por qué no? No, pero pensaba, o sea, trato de, generalmente, no siempre, porque no siempre es el camino, pero trato de esto de poner en contexto, ¿no? De tratar de pensar la Ujú, época, bueno, un ujú, poco esto. Y en relación a la tipificación, que es lo que hizo esta chica con esto y lo que se hace en general en las redes y un poco como decíamos la propuesta actual, pensaba que es la lógica de la psiquiatría, es la lógica médica, digamos, ¿no? Es esta lógica en donde el Ujú. saber está sí, en un lugar, el sujeto que padece no sabe nada, digamos, ¿no? Entonces pensaba ujú, en cómo se construyó el DSM, ¿no? ujú. Digamos, como es esto, es un manual Digamos, estandarizado, el DSM es el manual ahí va, estandarizado, sí, para que sí, explicarlo, porque por ahí perdón, no sí, todo el está mundo sabe a qué bien. nos estamos El refiriendo. Sí. DSM-4 es el manual de psiquiatría bajo el cual a partir de cierto momento en la historia, primero y principal que es un manual que fue encargado a las asociaciones médicas y psiquiatras norteamericanas, Ujú. encargado por y financiado por los laboratorios farmacológicos para que la medicina, la corporación médica, digamos, justamente arme un manual de padecimientos mentales Ujú, con Ujú. tips, justamente, ¿no? Con ciertos, digamos, construyendo síntomas, que Indicadores. es claro, un conjunto de claro, síntomas que, indicadores. bueno, si uno cumplía 5 de esos tips, entonces tenía un trastorno del Ujú. sueño o un trastorno de. Entonces, casi como una cuestión cuantitativa, ¿no? Bueno, si son Ujú, 5 o más, ujú. y me parece que estamos viendo eso al Ujú. máximo, no sé, como Estamos es viendo como eso obsceno, casero encima, digamos, Claro, además. este es un lenguaje claro, ¿entendés? O sea, estamos viendo ese lenguaje disperso y tomado, digamos, subjetivamente después o personalmente después, o en pequeñas comunidades que empiezan a armar estos grupos tipificadores del bien, de Ujú. la femineidad, de la Pero no, reproducción, de una la bondad. pregunta, Sí, sí. chicas, ¿no podríamos inclusive pensar que es casi un efecto buscado por esta lógica, digamos, ¿no? Como
masivizar esta posibilidad de autodiagnosticarse como manera también de que ingrese lo farmacológico. Sí, de controlar. Masivamente. Y Claro, ¿no? Sí, Y de control, sí, ¿no? sí. Porque dentro de estos tips que uno suele ver en muchísimos de estos perfiles, como la frutilla principal es la ansiedad, ¿no? Ujú, Todos Sí. correcto. hablan El de cómo el la pánico ansiedad, el también. pánico, entonces La cómo uno depresión, sí. registra, ese, cómo uno registrar la ansiedad y cómo uno puede organizarse y hacer taping, como es el TEN, y con mantras, Sí. con mensajes diciendo Pégate, voy a nena, tener un, pégate, por favor, voy a pégate. tener, voy a tener un buen día, voy a tener un buen día, voy a tener un buen día, Este va a ser ¿no? un Y buen eso, vivo, este va a ser un buen exacto. vivo, vamos a tener muchos seguidores. Somos muy exitosas. Entonces, eh, Judith, sí. y eso, Pongámosle un poco de humor, chicas, Sandra. pues, si no es terrible. y eso está lanzado a un público de ¿cuántos seguidores? Hablando un poco de esta No dinámica. sé, ¿cuántos Porque, seguidores estábamos hablando en no ese sé, caso? 300 Para mil, Y saber. hablamos, 400.000 tal vez. no, 400.000, 300.000, estos niveles, digamos, de seguidores En tienen. general es un peligro que a cualquier persona nos escuche, ¿no? Digo, a mí me parece peligroso que 400.000 personas escuchen lo que yo tenga para decir. No, O sea, Claro. no, digo, Entonces, en un es una ese gran punto, responsabilidad, exacto, es sí, una sí, gran sí, responsabilidad, o por lo menos nos pasa a nosotras también que aquí la lo palabra, ejercemos. claro, la tal cual. palabra no la tomamos como un patrón de repetición, digamos, del orden del automatismo mental o una especie de mantra que entra a la fuerza, digamos, en la cabeza del otro, ni como un lugar de verdad, ¿no? Yo Ujú. siempre subrayo esto para los que nos escuchan, me parece que está bueno porque es pensar qué les podemos ofrecer desde el psicoanálisis como diferencia, y es esto, digamos, lo que construye un análisis es la palabra del paciente, su decir, sus Su historia, significantes, su su historia, verdad. correcto, Ujú. correcto, correcto. No mi Su saber. novela neurótica, no, No mi Sí, saber. no, no, mi y saber su vacío, sirve para ¿no? poder orientar No, y claro. y Y su su angustia, vacío y porque su el sujeto se pregunta. pone, Ujú. claro, el sujeto se pone en juego en un análisis a partir de que llega angustiado, Padecimiento. no, no viene, claro, claro, Ujú. claro, totalmente. Entonces, esta anestesia, este narcótico, esta adicción, digamos, porque ahí viene lo adictivo también de estos procesos que arman esta gente, cuando decimos se parece a una cuestión del orden de una organización coercitiva, los tienen a Ujú. todos anulados. Claro, porque este discurso, digamos, puesto en juego, como dice Elena, ¿no? En esta especie de repetición, digamos, autómata, no deja lugar ni da cabida a que emerja una pregunta o que emerja una Ujú. duda, a que una persona levante la mano y diga, che, pero capaz que a mí no me está pasando esto que decís. O sea, buscan el consentimiento, Sí, digamos, radical, sumiso, ¿no? Del Ujú. otro, y su reconocimiento en este lugar de poder, de saber. No le importa en realidad lo que le pasa al otro, ¿no? Para Exacto. nada. No le importa en absoluto. Esta chica mencionaba algo como que ella se estaba ofreciendo como canal para, mm, eh, ujú. para poder hacerle llegar a su comunidad, que a lo mejor ellos no tienen acceso a este contenido, ¿no? Y que ella era canal de otros profesionales, ¿no? Eh, No es benévolo hay ser canal, acceso, digamos, hay canales y eso canales. no es real. No, hay canales y canales, y es real que hoy, así como tenemos, digamos, basofias y porquerías, también tenemos gente muy interesante hablando y que tiene saberes y que también tiene sus espacios Ujú. armados por este mismo dispositivo u otros, ¿no? Esto no es real. O sea, no, realmente el canal, ella no se necesita como canal, Ujú. digamos, en ese Mm. sentido. Ni nosotros tampoco. Ofrecemos Ujú. un espacio que se abre, pero no seríamos un canal, Ujú. digamos, de autorización o poder o saber específico, No, ¿no? es esto, un canal de un saber, porque como hablamos tanto nosotros de la importancia de abrir interrogantes, uno puede ser un canal, puede ser un puente para invitarlo a esto, a interrogarnos cosas. Eso Ujú. también.
pero un canal de Sí, saber absoluto. Sí, yo claro, pensaba, eso no pensaba es en canal. relación a la Eso no es temática. canal, digamos. Claro, Sí, sí, sí. Pensaba en relación a la temática también, justamente a la temática que esta chica intentó plantear algo, digamos. sí, eh, ¿Cuánto más que en otros temas y en otras áreas y en otras problemáticas y en otros padecimientos, cuán necesario es inclusive la posibilidad de, justamente, ¿no? En vez de proponerse en el lugar de las respuestas, de los saberes, ¿no? De obturar todo, de dar tips y de, bueno, que la cosa quede ordenadita como si fuera una especie de Marie Kondo de la salud mental, una cosa así, digamos. claro. Ujú. Eh, ¿Cuán necesario es, por ejemplo, en casos como estos, en situaciones de abuso infantil además, que el 80% son intrafamiliares, El justamente, 80-90, ujú, sí. justamente poder abrir más que nunca una pregunta para que aparezca, para que haya lugar para poder ser otra cosa, para poder ser alguien Ujú, más, para poder constituirse ujú. subjetivamente con esta marca y con este trauma real en la historia, pero también, como decía Nati, poder subjetivamente crearse algo para sí que vaya más Correcto. allá de este acontecimiento traumático, porque si no, digo, ¿no? Porque también en ese punto termina siendo la etiqueta, que así un poco esta es la receta Ujú, perfecta, es esta, ¿no? Bueno, ujú. receta de la Sí, torta de sí, chocolate. Bueno, esto Claro, es funciona que igual. el tips, digamos, este listado de tips implica etiquetas. Esa Totalmente. dinámica de Eso. tips son etiquetas y equivalentes, ujú, ¿no? Porque también después pasa esto, hay como equivalencias, homologan ciertos dolores, homologan traumas, como una dinámica de la equivalencia, de la etiqueta, del nomenclador. Volvemos al manual del DCM. Sí, salvando las distancias, se escuchan en los consultorios, me parece, no sé, ustedes lo dirán, pero personas que vienen, bueno, yo tengo depresión, ¿no? O sea, y Ujú, esto los constituye, y es un trabajo enorme poder agujerear un poco esto, que es como una certeza, ¿no? La depresión desarticular ese además, lugar. sí, Ujú. además la depresión es orgánica, es química, ¿no? Bueno, ¿cómo hacer para generar alguna pregunta que abra espacio para otra cosa? Digo, me Y lo parece, que es interesante, quiero decir esto antes, perdóname, te sí, interrumpo, sí, pero quiero sí, no, decir, está. la depresión en esta época, para mí es la depresión o lo que tratan de nombrar como depresión, que para mí es dudoso, en esta Ujú, época en particular, es el agotamiento psíquico y del cuerpo de esta hiperproductividad que está empujada al sujeto que tiene que poner esa cara y ese semblante de éxito y de productividad y de ujú, encaje en la máquina productiva permanentemente. Y están, en lugar de poder identificar, digamos, esta sintomatología de agotamiento como un tope, digamos, muchas veces, porque la mayoría de la gente, digamos, habla de la depresión, después cuando uno empieza a hurguetear, está en un zigzagueo de que no para, no frena, ujú, ujú. ¿entendés? En una hiperproductividad, en una hiperactividad, en una situación de no descanso, en una situación de preocupación permanente por lo que va a venir y por cómo sujetar lo que ujú. puede llegar a venir, Ujú. digamos. Exigencias. Entonces, claro, ¿es una depresión o es realmente una sintomatología que se está dando cada vez más por el agotamiento psíquico, físico y el maltrato en el que está metida la mayoría de la gente para ser operativa en esta época neoliberal hiperproductiva, ¿no? Sí, Como además lo son los tips, digo. da la sensación, claro, de que es una etiqueta que, digamos, es como si se condensara ahí algo que nombra al sujeto que viene, pero a su vez no dice nada, un poco, ¿no? Ujú, Una cosa así. Correcto, Y me correcto. parece que en ese punto también la peligrosidad de la propuesta, del planteo que hizo esta influencer también tiene que ver con eso, ¿no? Porque sí, por supuesto que nombra un padecimiento, por supuesto que nombra un acontecimiento traumático, pero si solamente queda ahí, digamos, ¿no? Y solamente, bueno, listo, vamos a lo diagnóstico, ¿no? O sea, sí, porque un poco Ujú. también me parece que llegaba hasta ahí la propuesta de esta influencer, ¿no? Diagnostiquemos. exacto. Sí, No sí, sé si decía sí, algo sí. más, les repito, no lo terminé de ver.
No, Dice, decía cómo darse cuenta. dice cómo darse cuenta y después muy por arriba, bueno, yo no soy profesional, esto lo tomé de tal De un lado, podcast. pero me parecía de podcast, sí, porque fuimos a mirar también los referentes que había aparentemente seleccionado y eran del Ujú. orden de los todólogos, o sea que Ah, eran sí, un algo, poco como eso solo, sí. claro, Eran no, personas no, no, random, como que había random, alguien que era algo místico o algo así, sí. ujú, Algo de exacto, luz. exacto, entonces sí, algo de Un ser luz de luz, un ser de luz. Un claro. ser de luz, Pero sí. ¿sabes qué pasa? Es peligroso porque yo siempre digo, la persona que no registra y en pos de hacer el bien te arranca un ojo con una cuchara y te dice, ay, no, pero yo te quería curar. Ujú. No, No, no claro, era mi pero esto intención es lo que cagarte, no es ¿entendés? inofensivo, no. De buenas ¿No? intenciones está hecho el camino al infierno, decía mi abuelita. Me permito Claro, citarla de en este buenas intenciones. momento, ¿no? Correcto. Muy bien, las abuelas tenían alguna sabiduría ahí. Ujú. Algunos saberes. Eran siniestras también, pero tenían una Tenía su lado B, sabiduría. Sí, 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 pero algo sí. se puede Sí, tomar de sí, ellas. Ujú. obvio. Algo se puede tomar. Y Pero digo, esto pensando. que ella decía, No, no, dale, perdón, le decía, Celi. No, que dale, dale, Decí, dale. decí. decía, después de que dio todos estos tips, ¿no? Aparte, unos tips que nosotros cuando hablamos del cuidado de la palabra y el cuidado que tenemos con el otro que tenemos enfrente con un sufrimiento y un padecimiento, ¿no? Unos tips Mm. tan concretos y tan Pornográficos, además. exactos, Era imposible, como decía Sí, Elena cuando arrancó a hablar, era obscenos. casi imposible de imposible escuchar, escuchar un goce exacto, que porque para decir eso, exactamente, digamos de digamos, esa manera, y con esa certeza y digamos, en concreto, sin metáfora, casi sí, sí, desagradable y perverso de sí, escuchar. sí, sí, Y ella, bueno, cuando sí, decía sí, todo esto, sí, decía, sí. bueno, si ustedes detectan algo de esto, ahí sí es necesario que vean a un profesional, ¿no? Y para lo que vos acabas de hacer, también era necesario un profesional idóneo. Digamos, Correcto. toda esta información que vos acabas de vomitar, que la escuchaste y te pareció que era De importante que otros también la vomitar, escuchen, de vomitar, sí, porque fue vomitar. eso. Eso Ujú. también es necesario, digamos, no podemos hablar de lo que no sabemos. Eso lo hacemos con nuestros amigos. Digamos, nosotros nos reunimos con amigos y podemos hablar de cosas que no sabemos. Pero no, Sí, eh, y hay temáticas y temáticas, hay temáticas donde podés pavear, podés tontear, digamos, si te podés permitir la superficialidad, pero bueno, banalizar situaciones malignas, perversas, llevarlas a este plano de un discurso, digamos, absolutamente dirigido al espectáculo, además, porque se nota también, por otro lado, la necesidad de ser mirado y del montaje espectacular de su montada, digamos, estética y gestual, Ahí digamos, ¿no? alguien preguntaba, hizo un comentario que decía, ¿por qué pornográfico? Y me parece que está buena la Lo- observación, la... sí, la pregunta. Cuando yo hablo de pornografía, hablo de algo que no tiene narrativa y que va a mostrar la carne. lo Eso es lo concreto. Exacto. pornográfico. Pito, concha, dedo en el ano, Ujú. Ujú. eso es Esa fue la pornográfico. frase de ella. Esa fue Sí. la expresión de ella. Y yo voy a decir felatio, ella no dijo felatio, voy a decir Ujú. felatio, digamos, ¿no? Pero, digamos, hablando de la niñez, además, Exacto. estaba Ahí hablando está de la una cuestión entre perversión. niños. Y no nos Ujú. olvidemos que también cabe que nosotras, bueno, podemos hacer un mini punteo sobre el desarrollo sexual infantil y Freud, pero no nos olvidemos que las etapas de constitución de la sexualidad de un niño conllevan la exploración, la Ujú. autoexploración y la Ujú. exploración entre pares, ¿sí? Ujú. Bueno, Que puede ser de múltiples maneras y ujú. que no necesariamente esté inducida por un adulto. La diferencia genital, el encuentro con el otro sexo, digamos que es desconocido, muchas cuestiones pueden suceder, ¿no? Dentro de la Corríjame si me exploración. equivoco, chicas. Sí, No, dentro de la no, exploración.
esto pensaba en lo Sí, pornográfico en relación a lo que, como decía Nati, ¿no? O sea, lo que no tiene velo, lo que no tiene, ¿no? Es como esto que decía Nati en referencia a que se va a, como a la carne. Y me parece que en ese punto está muy bien puesto ese significante de lo pornográfico, ¿no? Porque, Ujú. digamos, justamente de lo que se trata, de alguna manera, y no solamente, pero sí se trata de que la sexualidad no es eso, digamos, al menos no la sexualidad humana, ¿no? Digamos, Ujú. bueno, en un animal sí, qué sé yo, ve el pechito Ujú. rojo el pajarito y, ¿no? y hay una Pero, época de apareamiento y hay una época determinada por el apareamiento y la reproducción, que es lo que guía esa La unión, procreación. digamos, Ujú. en ese, claro, genital en pos de la procreación. en ese sentido, El E, Ah, sí, pensé que era yo que ¿a no qué? escuchaba. Ah, no, no, ahora vuelve, Ahora ahora, vuelve. sí, pero bueno, es en ese Ujú. sentido, Sí, hay lo que no tiene narrativa. no, lo que no tiene, a ver, la novela erótica, si bien tiene un alto contenido sexual, ¿no? Tiene un alto Ujú. contenido sexual, la novela erótica tiene un texto, tiene una novela, tiene una narrativa, tiene una fantasía en juego, varias fantasías en juego, ¿no? Que se sustentan en un texto, en un discurso. La pornografía no, es Ujú. pito concha, culo con pito, pito con culo. ujú, Intentan estoy de hacer vuelta. esas precariedades. Sí, Estás de ahí vuelta ya. volviste, amiga. Ah, Sí. listo. Seguíamos con esto de lo porno y yo estaba Ujú. diciendo la diferencia entre lo porno y la erótica, ¿no? Para mí Ujú. Claro, también son dos cosas. justamente también, y la diferencia que puede hacer ahí una escucha responsable, ¿no? Una escucha responsable que si de Ujú. algo se trata es, bueno, es justamente, ¿no? O sea, de armar una narrativa, de poder construir un velo, de eso que fue, ay, lo voy a decir así, corrompido, ¿no? Violado, bueno, es justamente, ¿no? Ujú. Es poder restituir algo ahí. Entonces, Ujú. me parece que también lo Que que no le pasó a sea esa esta... persona, claro, que no sea esa persona en esa posición de objeto en la que Ujú, quedó frente a un abusador, ujú, porque ujú. Ujú. justamente esa es la posición en la que queda un sujeto que es abusado, como un cacho de carne ahí tirado. Exacto, y por Entonces, eso volver a mencionarlo desde ese Volver a lugar mencionarlo es ese muy desde es ese el horrible. lugar. punto, Exacto. ese es el punto. En ese sentido es pornográfico, ¿no? Cuando se habla a veces de la Bien, revictimización, por ahí se Ujú. habla de manera también muy espectacular hoy en Ujú. día, pero me parece Ujú. que apunta a eso, ¿no? O sea, me parece que esa cuestión dejó como en evidencia la posición de ignorancia, ¿no? Absoluta desde donde estaba, Ujú. y no desde una ignorancia creativa, digamos, ¿no? Todo lo contrario, ¿no? para De una nada. ignorancia peligrosa, una ignorancia Exacto. de la que no se sabe Cruel, nada. Ujú. cruel, Ujú. cruel, Cruel. la banalidad del mal, la Exacto. banalización de lo maligno, la banalización de la crueldad, llevarla, viste, como una prensa amarillista, como hicieron con todos estos Ujú. casos, que yo no me quiero meter Claro. en eso porque son temas, No, pero no los quiero ni mencionar, no pero meternos en esos se entiende a casos, lo que pero hay voy. algo de esta dinámica que pasa con los influencers, que es tomar un tema que está en la agenda de Sí, los medios de comunicación, ahí Sí, aparece sí, el lucro del trauma, que siempre exacto, decimos, porque acá hay algo el que lucro estás del trauma, lucrando con esto, es el lucro del trauma, digamos, tomás claro, algo que ya de por sí estamos, porque todo esto que estamos hablando de este influencer, también a Puchito lo vamos escuchando en los medios de comunicación, correcto. cómo levantan una nota, no se ujú, animan a esta aberración. A esto no se animan porque va a haber un productor que le dice, no, no digas eso, digamos, porque debe estar con más gente en un estudio de grabación y alguien sí. No digas eso en el caso de que puede, el productor no sea este que era el productor de Gran Hermano, ¿no? Porque también bueno, tenemos cada bueno, cosita en los medios Claro. hegemónicos tenemos que, cada por favor, joyita, pero es el Bueno, peligro. pero miedo. además, chicas, es un coqueteo todo el tiempo con eso, es el espanto. A ver, y yo la otra vez hice un vivo que hablaba de la cuestión perversa y voy a volver a puntuar esto. Lo más espantoso que sucede cuando una persona queda en una posición de víctima frente a una escena con un perverso es la impotencia de no ser escuchado por un contexto que Ujú. pacta con el silencio y Silencio. con la aceptación de ese acto Ujú, perverso, porque se siente involucrado vincularmente con esa persona. Como lo Ujú. interpela el espanto y la culpa,
lo primero que le viene a la mayoría del contexto vincular es negar lo que la víctima está diciendo. Silenciar. Estos tipos o estas minas, claro, no se mueven solos. Y acá lo vemos en la mass media, con estos ejemplos que tenemos recientes, ¿me entendés? No puedo creer, no puede ser, no, ¿cómo puede ser? Se me pasó por adelante, creer. Nunca lo vi. Claro, ¿qué no puedes creer? No puedes creer dónde vos estuviste implicado, que a ver, tampoco tenías por qué saberlo, ¿eh? Ese es el punto, pero como vos no tenías por qué saberlo, tampoco tenés por qué enunciar esa barbaridad automáticamente, que desestima, por supuesto, la posición de quien está... Romy, una amiga, hizo un comentario y alguien más también acompañó algo en relación a esta necesidad de los influencers, creo que pusieron, de tener que tener una opinión sobre todo, digamos, ¿no? Correcto. Como esta cosa también... Todólogo, opinólogo. Son completas, sí, digamos, ¿no? Y es peor que la opinión. A lo mismo. Es peor que la opinión, porque si vos te pusieses en una posición de querés dar mi opinión, una cosa es una opinión y una cosa es una lista de tips para que vos sepas si tu hijo tuvo un abuso o no. Eso no es una opinión. Está bueno lo que decís, no. Es cierto. No. Opinólogo, sí, hay todo el tiempo. Opinás de qué me pongo, si me combiné bien la ropa, si no. Opinás de la vida de los otros, los vínculos de los otros. Eso sucede todo el tiempo. Pero de ahí a dar una lista para darte cuenta si tu hijo sufrió un abuso o no. Ajá. Sí, inclusive es peor que una opinión, porque una opinión supone un sujeto que se hace responsable de lo que dice. Exacto. Eso lo pienso yo. Claro, esto es mi opinión. Cuando estás opinando, tenés que dar la cara y estás tomando la palabra. Por supuesto. Claro. Por supuesto. No es más, se jactan de no opinar ellos ¿no? ¿Viste? Ellos dicen, yo no opino, no voy a opinar de esto, yo hablo desde mi experiencia. Es interesante eso, porque hay algo de cuando ellos hablan desde su experiencia, hay algo de lo benévolo, ¿viste? Porque ella dice, yo cuando escuché esto a mí me sirvió. Me sirvió saber esto. No sé si te sirvió. Pero la experiencia singular es intransferible. ¿Se entiende a lo que voy? Vos podés compartirla, pero vos no la podés transmitir como un saber que le va a llegar al otro, ¿sí? Para armarlo, digamos, en función de tu experiencia. Correcto. Avivarlo, salvarlo, rescatarlo, ordenarle su vida, ¿no? A mí lo que me preocupa de esto, cuando hablamos de este video específicamente, donde ella vio claramente 5 o 6 tips o sintomatología posible que puede tener un niño si está atravesando una situación de abuso, es pensar que hubo 400.000 personas, por decir un número, ¿no?, que vieron eso y tal vez se dedicaron a mirar a su hijo, ¿no?, en un contexto como en el que estamos, de angustia, de vulnerabilidad en muchos aspectos, ¿no? Se dedicaron a mirar a sus hijos a ver si tenían alguno de estos síntomas. Sí. Probablemente en muchos casos sucedió. Probablemente en muchos casos sucedió. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué sucede con ese sujeto? Que se encuentra en su casa después de ver esto y empieza a detectar algunos de estos tips que a sugestionarse con estas palabras, ¿no? Porque se genera una suerte de sugestión, por supuesto. Y además, si está hablando de la infancia y con esta certeza con la que ella se pone a hablar, digamos, bueno, a ciertas personas que también pueden estar en un momento de angustia con alguna duda respecto a algo de su hijo, respecto de alguna cuestión que está surgiendo ahí, porque hay muchos momentos de la crianza que para los padres, madres pueden ser preocupantes o ambiguos. Está metiendo un fantasma ahí que no tiene por qué necesariamente ser, pero lo está, digamos, lo está inyectando. Inseminando. Claro, paradójicamente, fijémonos que encima es muy retrógrado, además, me parece. Termina siendo el efecto de esto, es muy retrógrado, ¿no? Cuando se habla mucho de la patologización de la infancia, ¿no? Se patologiza todo justamente, bueno, porque la industria médica un poco tiene sus intereses en esto. Pero justamente, como decían ustedes, se masifica tanto, se inyecta este fantasma, que hasta la propia sexualidad infantil, ¿no?, termina siendo
¿no? Absolutamente obturada. Sospechada. Volvemos a 200 años atrás, pre-Freud, ese 200 años atrás, o sea, pre-freudiano, por un lado, o sea, la el chabón. sexualidad infantil queda sospechada, Claro. digamos, ¿no? Queda como sobre un manto de oscuridad perversa la sexualidad infantil, cuando en realidad es algo que tiene que ver con el desarrollo psicoemocional. Y por otro lado, Correcto. quedan invisibilizados los casos reales de abuso. Porque entonces es Exacto. todo, digamos, ¿no? La peligrosidad me Exacto. parece más importante, al menos una, que podemos ubicar es esa. Y no ¿No? hay Es peor cosa que el casi... puritanismo, no hay peor cosa que el puritanismo, porque uno de los eventos más horrorosos que acontece, como decías vos antes, y lo voy a retomar, con la cuestión del abuso infantil, es que el 90% de los casos se da a nivel intrafamiliar. Y seguimos viviendo en una sociedad biologicista. La ley es biologicista, la ley obliga a la revinculación de niños que han denunciado abusos y violencia intrafamiliar y no quieren revincularse con sus progenitores, a que eventualmente, después de una separación relativa, la ley hace una separación ahí relativa, tengan que volver a revincularse con el agresor, porque se considera que la revinculación con el progenitor, que es netamente biológico, porque si llegó al acto de abusar de su hijo, hija, por supuesto, no está a la altura de la función materno-paterna, y es horroroso para toda esta gente, y esta piba es una puritana, digamos, hecha y derecha, es horroroso tener que hablar de dónde viene la cuestión, ¿entendés? Es horroroso, porque hay para preservar a la familia, el 90% de las situaciones de abuso son intrafamiliares. Entonces, esto es lo que hace que siga persistiendo el abuso. La lamentable situación en donde la ley sigue siendo puritana y biologicista, y ahí volvemos a esto que decís, no se puede mencionar la sexualidad infantil, hay un montón de cuestiones que no se pueden poner sobre la mesa, y hay, digamos, tabúes sobre los cuales no se puede avanzar a hablar, ¿entendés? De los cuales no se puede, los cuales no se pueden mencionar. En ese sentido, me pareció importante responder a esta pregunta de lo pornográfico, porque lo pornográfico no es poder hablar sobre la sexualidad, decir algo sobre esto, ¿no? Lo pornográfico es hacerlo de esta manera, ¿no? Desembosadamente, como... Sí. Que justamente sí. me parece que es el efecto que termina un poco lo que conversábamos, que termina generando estas propuestas, estos posicionamientos, ¿no? O sea, como retrógrado, puritanismo absoluto. Claro. Que igual tienen como efecto la invisibilización de este tipo de situaciones. Me parece que en un punto, no quiero entrar en la lógica paranoica conspirativa, pero y no lo digo por esta chica, no lo digo por esta chica en particular, que creo que no tenía, no sé bien de dónde está parada para decir lo que dijo. Pero más allá de este caso o esta persona en particular, no creo que sea ingenuo la difusión masiva de este tipo de discursos, digamos, ¿no? En donde yo agarro una lista, ¿no? Y voy tildando casilleros y tic, mira, porque hoy en día hoy se puede hacer un test sobre todo. Cualquier cosa. Me hice un test y soy autista, me hice un test y soy disléxica, me hice un test y soy abusada. Y soy bipolar también. Sí, también, ¿sí? Eso seguro. Pero hay un test para hacer, ¿no? Miren lo que estamos hablando. Hay un test para hacer algo. Sí, ¿no? Claro. Para hacer algo desde la certeza, cuando lo que tenemos que hacer es la apertura a lo incierto. Un poco lo que yo le pediría absolutamente. A lo que yo le pediría a los influencers es que se pongan en una posición de no saber. Me dio ternura porque me imaginé pidiéndole a los influencers. Hola chicos, ¿qué tal? Por favor, a ver si bajan un cambio. Invitarlos a la maravillosa experiencia que es el no saber. No sé, yo guisamos, decimos al influencer. ¿No? No saber, ¿no? Poder responder, no, de eso no sé, de eso no lo sé. Lo que pasa es que
Sí, pero se les termina, ahí es donde volvemos a lo porno, se les termina el texto a ellos, porque lo que tienen armado, todos estos, varios de estas personas que nosotros vemos y demás, y tratamos de pasar en bendito, en fin, lo que tienen armado es una certeza para cosas distintas, pero están todos en la misma línea. Esa garantía de que a un sujeto en un estado de desesperación y de angustia le van a ofrecer un saber hacer, y una garantía, vamos a decir, que sabemos que no es así y que evidentemente a corto plazo se cae, pero bueno, en ese momento capturan con estas certezas que alguien que está un poco, digamos, no sé, mínimamente ha reflexionado algunas cuestiones de su vida y se da cuenta que no sabe muchas cosas, ni de lo que hizo, ni de lo que está haciendo, y que duda, no se atrevería. ¿Entendés? La garantía... No existe. Esa bella palabra que acabas de decir, Nati, un sujeto que duda. ¿Dónde está el sujeto que duda? Yo igual ahí vuelvo un poco a esto de ubicar la cuestión epocal, porque me parece que justamente, ¿no? O sea, es en una época en donde, digamos, permanentemente se trabaja para obturar la duda, para que haya respuestas automáticas, estandarizadas, tipificadas. Porque hacerle lugar a la pregunta, hacerle lugar al vacío, hacerle lugar a algo de la angustia para, justamente, ¿no? En vez de, qué sé yo, taparla rápidamente, implicaría realmente, digamos, al menos una propuesta de transformación, que me parece que, bueno, va en contra absolutamente de todos los intereses que sostienen todas estas preguntas pasadas como por la picadora de carne y distribuidas masivamente, ¿no? Y además de la angustia productividad no vende, de la época. Totalmente. La angustia no vende. Un sujeto angustiado está con el culo en la cabeza. Claro, la paradoja es esa, ¿no? La paradoja es que hay una angustia masificada, y que todas estas respuestas estandarizadas pretenden y vienen a taponar eso, digamos, ¿no? Son estupefacientes, son estupidizantes, estupefacientes que generan un orden de adicción. Podríamos decir que estamos hablando de una adicción. Estos discursos generan un discurso, generan un vínculo adictivo, que sí, viste, y salieron, ponele de la lectura de registros y se metieron en el coso de Sarlanga, y después salieron de ahí y se metieron no sé, en la constelación familiar, correcto. Se empieza a armar una adictividad que es casi compulsiva para tapar ese punto en donde la angustia te hace decir algo de tu subjetividad, de tu palabra. Esa toma de palabras, por supuesto, también te deja separado de la masa, de un contexto y de quedar enganchado a funcionar en un sistema, que hoy es terrorífico, porque la gente tiene miedo a la precariedad que le puede generar eso. Se siente en un estado de vulnerabilidad y de precarización tremendo, sintiendo que es raro o puede quedar por fuera del sistema. Se obliga, ¿no? Acá viene lo que yo digo como correlato, después este agotamiento más que depresión, donde llegan, no puedo más. Ahí alguien decía en un comentario, yo estoy a full con los comentarios. Vamos, este es mi primer video. Vamos, está buenísimo, porque así interactuamos con todes, me encanta, obvio. Con todes. No, ahí alguien decía el tema de la angustia es insoportable también, y sin duda que lo es. A lo que me parece que estamos apuntando es que todas estas respuestas mágicas, estas soluciones, no tramitan la angustia. La angustia sigue estando ahí. Sigue siendo insoportable. La taponan, hacen va tomando presión, presión. Exacto, es una olla de presión. Y por supuesto que yo no hago apología, me hago cargo de esto que voy a decir, como psicoanalista, de vivir en la crudeza de la angustia. Esto lo hemos hablado con mis colegas también. Tenemos una posición tomada, sabemos que hay mucho dentro del psicoanálisis que es como, bueno, cabalgar la angustia, ¿no? Como cabalgar, montá pelo y salí por la llanura pampeana. No, se dosifica, se pone palabra, se acompaña. Es más, el laburo de un análisis es dosificar la angustia, es acotar algo de esto, es
es trabajar que haya un cauce para la angustia y que no sea, Sí. pero si no la ves, si no te enfrentás con tu angustia, si no te parás frente a esto, por supuesto que con cuidados y con un encuadre, digamos, de continente, Ujú. siempre estás girando alrededor y cada vez se hace más, la angustia no engaña, no te abandona, No o te- sea, la no te, no angustia no te la, abandona, no te larga. como Rexona, Claro, Rexona, la Rexona, angustia no te abandona. El punto es es que como Rexona, Es peor que sí, Rexona. Es la segunda. esto de las masas, no, esto de las masas, porque después vienen sí, estos encuentros en masa, donde esta gente va, hace encuentros para poder practicar una sonrisa, lo hemos visto eso, ¿no? Que se Ajá. ponen una lapicera para que la sonrisa, ¿no? sí, sí. Entonces, toda esta gente, toda esta gente Es se triste. congrega, Al se final es congrega triste, es triste. Es y le triste, quitan es mucho dinero. paradójico. Es terrible. Le Muy, quitan mucho dinero con la promesa de que esa angustia va a ser soportable. Y eso no va a suceder nunca. Y entonces no, entran en un círculo de la perversión donde el lucro es una cosa... no, por supuesto, Bueno, pero esa es la época, pues, ¿no? O sea, esto que estás diciendo, Celi, bueno, yo insisto con esta cuestión porque me parece que es central que nos podamos ubicar en la sí, época, poder hacer una lectura de la época que habitamos, ¿no? Con limitaciones, porque en realidad siempre estamos atrás de la época, digamos, sin duda. sí, sí, Pero esto que decís No, pero es esto, ¿no? una cosa, y vuelvo a lo mismo del borde, una cosa es que te enganchen, que te engrampen en una estafa piramidal de tappers, y otra cosa es que esté tu angustia en esa pirámide. Es que vos por sabés que yo no sé supuesto, si, o sea, sí, yo creo que, es que, o sea, comparto, pero por otro lado, digo, lo epocal me parece que ubica en que es la delgada línea, ¿no? O sea, es esto, te vendo el tupper para que Es lo seas mismo. sí, feliz y te vendo, claro, o sea, por supuesto que bordea es que cuestiones puede ser un tupper como puede ser el grupo de úteras untándose la menstruación en la nariz, ¿me Sí. entendés? Las herramientas ya ahí dejan de importar, digamos, o no son tan interesantes de mirar en la variedad que tienen, como esto que es el objetivo o el fin, digamos, de todo este tipo de agrupaciones o sujetos o encuentros, que es justamente, digamos, como decías vos, Eli, el usufructo de la angustia y de la desesperación frente a la angustia, ¿no? La desesperación de ese sujeto frente a la angustia en un momento crítico con su angustia, de venir a ofrecer una especie de certidumbre que lo va a sacar sí o sí de ahí y lo va a Es llevar a un que lugar ideal. en Y pueden usar eso es un poco cualquier esto cosa. epocal, se lucra con todo. No Sí, hay ese borde, digamos, ético, me parece que estamos viendo cómo ha explotado, ¿no? Digamos, se lucra con todo. Es la increíble. fetichización del Chicas, dinero esta cada vez es más publicidad, de la tendencia. Están preguntando mucho, entonces, ¿qué se hace con la angustia, no? sí, también preguntaron, ¿y entonces qué hacemos en Y general? bueno, creo que es lo mismo. Creo que me Estamos parece que es lo mismo. razonando, chicos, todos acá. Bueno, ¿qué se hace con la angustia? Yo creo que lo que nosotras, no sé ustedes, yo voy a hablar por mí, pero siempre lo digo, buscar un espacio donde alguien soporte escuchar tu angustia y no Tu te la angustia, quiera exacto. taponar y no te quiera meter adentro de la boca, ¿entendés? Un tupper, no sé, ¿entendés? Un cachetazo, ¿no? Se transita, la angustia se transita. Ujú, Sí, yo ujú. cuando vi Se esas noticias, atraviesa, ¿no? Se Se atraviesa, sí, atraviesa. sí. alguien también Mm, sí. preguntó, alguien hizo un comentario también que no sé, algo como que todo bien con el chisme, una cosa así, pero ¿qué hacemos? Y hubo otras preguntas de ese estilo. A mí me parece que se podría, lo primero decir es que nosotras no tenemos la respuesta, ¿no? Ujú. No, Para empezar. no. No tenemos el saber en el bolsillo, digamos. Pero no. Después de eso sí poder, digamos, acercar alguna reflexión como pensaba en dos niveles. Por un lado, nosotras tres somos psicólogas y practicamos el psicoanálisis y desde ahí
esa es una posibilidad de hacer algo con la angustia, digamos, ¿no? O sea, al menos es nuestra apuesta ética con la Es lo herramienta que con la que... podemos ofrecer. Sí, Exacto, sí, ofrecer un sí. espacio en donde haya lugar uno por uno para cada sujeto, ¿no? Para que atraviese algo de su propio padecimiento y que ese padecimiento se vea reducido, porque ese es el objetivo, ¿no? Claro. Pero después también, en otro nivel, que yo lo pensaba antes digamos, antes de ahora, de hoy, también qué se puede hacer, porque esa es una respuesta más del lado de la singularidad de cada quien y de un espacio privado, individual, como es un análisis. Pero también pensar un hacer más grupal o colectivo, o, bueno, no sé, político, Bueno, social, no sé cómo nombrarlo, ¿no? esto, Eh, esto para mí fue como ir accediendo a invitar amigas y colegas, que la gente ujú. tenga acceso a preguntarnos, que también nos cuestione, que también nos plantee, Yo me bueno, pregunto en algún también qué momento podemos dice, hacer con los colegios de psicólogos, de psicólogas, qué Claro. podemos, o sea, también Bueno, bueno, no, que no es algo que muchas nosotras tres veces podamos responder, pero no, digo, no, también eso pero es una cuestión pero importante. bueno, lo lo cuestionamos cuestionamos activamente, ¿no? Ujú. activamente en muchas situaciones. Nosotros vivimos en diferentes ciudades, por ejemplo, acá tenemos, ¿no? Y uno Ujú. en sus ciudades escucha personas que a lo mejor están ejerciendo algo de la terapéutica, de la psicología y no son psicólogos, ¿no? No, Y, no, ¿vos nunca Bueno, escuchaste? muchísimo. psicólogos Eh, sociales, pseudo, ujú, ¿no? Estas especialidades que no tienen una práctica clínica para poder trabajar con un paciente en un ujú, consultorio. Aclaremos qué es esto, ¿no? De no todas las especialidades donde dice psicólogo, digamos ahí, ¿no? ujú. Están habilitadas como para tener ese espacio clínico con un paciente y abordar un tratamiento, porque eso implica Exacto, yo tener pensaba una esto que ética, decía. implica tener, Ujú. exacto, exacto, y hay Esto que muchísimo decía de Tere, eso. cómo trabajar con los colegios de psicólogos, cómo repensar esto que está Sí, sucediendo. sí. ¿Qué pasa? Que los colegios de psicólogos, no, porque si lo vemos nosotros en Bendito, mucha gente que nos sigue y detecta, ¿no? Estos psicólogos, no sé, que También lo hacen ve. tarot y después te hacen no sé qué, ¿cómo no intervienen? ¿No? ¿Cómo, digamos, no hay intervenciones ahí en donde a ese sujeto se le baje línea y se le diga, mira, Bueno, esta chicas, práctica no está coincide, eso y ¿no? está el hecho de cómo las instituciones legislativas en este país, no solamente acá, pero vamos a hablar del nuestro, donde habitamos, en muchos casos acompañan con legislación y sacan Ujú. legislación casi sin fundamento, sin debate profesional, Sí, para abrochar diagnósticos. Acá yo vivo en Mendoza hace ya un tiempo y es una de las cosas que pasa. De repente tenemos diagnóstico de dislexia por doquier porque la legislatura mendocina aprobó la ley de dislexia. Entonces y Ujú. hay unas negociaciones con unos Claro. 3 o 4 psiquiatrones muy reconocidos aquí en la mm, querida provincia de Mendoza, con nombre y apellido, que trabajan con psiquiatría infantil y que están agarrando a pibes de 5 años y clavándoles 7, 8 psicofármacos, no, no, es, ¿no? Digo, y no es porque la psicofarmacología no nos puede aportar nada, por supuesto que sí, pero la verdad Ujú. que a los 5 no, años, no, 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 la verdad no, que a los no, 5 no, años no, Bueno, por uno está en supuesto. pleno desarrollo de su sistema nervioso esto, central. Bueno, sí, ahí están y nombrando uno, miren, Vilaprinio, dijeron. Bueno, por Muy ejemplo, muy nombre y bien, apellido. correcto. bueno, y esto donde Correcto, hay, diría Susana. donde, donde hay muy poco de lo corroborado. Yo cuando ni bien me mudé acá a Mercedes, bueno, a él y al público, mi hijo mayor Salvador es autista, y yo ya venía con un Ujú. diagnóstico, digamos, con mucho camino ya trabajado y no estaba medicado solo porque no lo necesitaba. Hay niños que tienen autismo o adultos que sí necesitan alguna medicación, no estoy Por diciendo eso. supuesto. En el caso mío, Por yo, supuesto. Salva, creo que no lo necesita y yo decido no medicar algo que tiene que ver con una hiperactividad, por decirlo de alguna forma. Cuestión que Ujú. caigo al único psiquiatra que viene acá a Mercedes, que es uno que hace todo el cordón, ¿viste? Que agarra toda la ruta 5 y pasa a recaudar fondo una vez al mes por cada localidad. Facturelli, el doctor Mm, Facturelli, mm. sí, famoso. Donde hay cero implicancia con la comunidad, porque vos sos un mercedino, tenés algo
implicado en la comunidad donde vivís. A esta gente no les importa nada, no les importa la comuna donde trabajan. Entonces, bueno, me acuerdo que yo hice una consulta y El psiquiatra de la Ruta 5 sí, le están la llamando. Ruta 5, y sí, porque sé que hace de suipacha, sé que hace todo, y donde puedo, lo digo, ¿no? Y yo fui a una consulta con un recorrido ya hecho, yo como madre, ¿no? Y agarró Como y madre bueno, y acá como lo que vas a tener que profesional, hacer, Celi, como y madre y como Como madre y psicóloga, como ¿no? profesional, tenías exacto, recursos como madre y ahí como para profesional. poder... Pero lo que quiero Sí, decir es que él me escuchó, digamos, él me escuchó que yo venía con un recorrido en cuanto a las terapias, abordaje, autismo, ¿no? Como que me escuchó. Entonces me dicen, bueno, mira, para lo que es conducta, no me olvido más, tengo la orden guardada, una orden médica, para lo que es conducta, me puso conducta y me puso 2 flechas. Y me dijo, vas a hacer TCC, que es terapia cognitivo-conductual, Cognitiva con conductual. tal, con tal profesional, porque ahí está el negocio, ¿no? Con tal El profesional, combo, ah, sí, y el la otra combo. claro. flecha, y la otra flecha para abajo decía risperidona. Ajá, digo yo. Entonces yo ahí ya automáticamente, digamos, me quedé un rato para disfrutar de esa dinámica que iba a tener con ese señor ahí. Entonces le digo, disculpame, le digo, la risperidona, le digo, ¿para qué sería? ¿No? Como, contame. Yo que no soy psiquiatra, que no tengo ese saber tan hegemónico, Claro, inalcanzable como el introducime. tuyo, introducime. Me dijo, no, me tiene que ver, me dice, con la hiperactividad, me dice, en el aula no te lo van a aguantar, ¿no? Como en el aula escolar, no te lo van a aguantar y Ah, ¿no? eso es Entonces yo cuando perversión. salí, Eso, exacto, eso no, es eso estar no, frente a un y era perverso. otra, no, y la otra fue peor. Dijo, ¿sabes lo que pasa? Tu nene abre la puerta, cruza la calle y te lo pisa un auto, me dijo, Wow, la hiperactividad. Claro. Imagínate, yo todo eso lo escuchaba, yo que ya les digo, con un recorrido, con herramientas. Cuando yo salí de ahí, wow. me largué a llorar. ¿Pero saben por qué lloraba? Porque Sí. ahí entra una mamá con su niño de 2 años Obvio, recién por diagnosticado supuesto. autista y sale con risperidona para el resto de su vida. Porque vos Y entrás con ahí una, y con desgarrada. una, y con Totalmente. un aleccionador del orden de los perros de Pavlov, Pero ¿entendés? Porque te manda claro, el tipo pero de ahí viene esto, CTCC, ¿no? Ahí viene ¿entendés? esto que decíamos El antes. adiestramiento, el Listo, ya adiestramiento, está, claro. tú, la etiqueta en Ujú. la frente y Exacto. de ese sujeto no se sabe nada. Soy Nada. autista, soy Chica, disléxico, ¿no? lo vio 15 minutos, ¿no? Lo Claro, vio 15 minutos. Y eso semejante ya, diagnóstico, exacto. semejante abrochamiento, semejante recomendación con esa No, batería de medicación no. Y ya en estaba 15 siendo minutos. atropellado por un auto, ¿entendés? Hablando de esto Y de ya inocular estaba haciendo, fantasma. ya el pronóstico, ya, por supuesto, te ¿No? estaba tirando un Como, pronóstico de, sí, 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 de entonces, Miren, muerte, sí, y ahí, yo sé de digamos, que yo riesgo de muerte. pienso eso. Una madre que llega y desesperada se va con un niño con risperidona, hablando un poco de esto que hablábamos recién de lo médico y del psicofármaco cuando no es necesario y cuando no hay nada comprobado de la risperidona y el autismo, pero ese es otro capítulo aparte. bueno, es Sí, algo de sí. lo que, no sé si, pero también me atrevo a compartir un poquito esto, es algo de lo que hoy, en los casos de adolescentes y de la, digamos, incipiente juventud de esa etapa, también vemos hoy muchos padecimientos, se escuchan muchos padecimientos, autolesiones y demás, de chicos que vienen de la primera generación en donde impactó toda esta Ujú, política, digamos, ¿no? Y que ujú. vienen desde los 6 7 años absolutamente medicalizados, patologizados. Amordazados, Ujú, amordazados, ujú. amordazados, completamente privados de la posibilidad de poder Y una manifestar, soledad mostrar absoluta, ¿no? Y una soledad absoluta. Pero, un aparte, aislamiento ¿de qué total. constitución, de qué constitución psíquica hablamos de los 2 años, un nene con risperidona? Hablemos de esa Que Pero está en claro, pleno constitutividad. pero desarrollo, que está en constitución pleno desarrollo de su aparato psíquico, en pleno psíquica desarrollo y de su además el sistema nervioso, claro, psicofísicamente, el sistema Emocional, nervioso sistema psicofísico, central. nervioso. Yo psíquico sé y que es orgánico, una, yo sé que es absolutamente. una cosa medio, quizás poco profesional, no sé cómo decirlo, qué sé yo lo que voy a decir, pero, o sea, que puede sonar como hasta prejuiciosa. Pero yo trabajé acá en Mendoza durante 3 o 4 años en un colegio privado topísimo, eh, en donde uno de estos psiquiatrones de acá de acá de la provincia tenía muchos pacientitos, digamos, ¿no? Muchos pacientitos por un colegio de muy buen nivel adquisitivo y esta gente, ellos recaudan en todos lados igual,
pero también supuesto. mucho en, digo, por eso decía, es como casi del orden del prejuicio, pero este señor, cuando salimos de la reunión con él, porque tuvimos una reunión, que yo estaba en lo que se llama gabinete o servicio de orientación, andaba en un Porsche, chicas, en un Porsche, chicas. O sea, No, che. hace falta. No, yo casi que lo pregunto. Bueno, O parece, por una bueno, cosa por ahí pero muy básica a la que estoy apuntando, pero no deja de no, ser no, llamativo, no, ¿no? Porque si pero va no, de la pasamos mano, por alto, va de la claro, mano. pasamos por alto cosas que Es la realmente, ¿no? O sea, mercantilización de la salud, la mercantilización de la salud. No todos los, por favor, no todos los profesionales son así. No. Claramente, ¿no? Hay no, psiquiatras que laburan muy por bien, hay supuesto personas que no. sumamente atinadas, hay psiquiatras con una profunda escucha con sus pacientes, hay psiquiatras que trabajan en equipo con nosotras como Yo igual psicoanalistas tengo que y hay hacer un escucha paréntesis. mutua. Pido gancho. Tengo que hacer un paréntesis. El señor de la Ruta 5 es un neurólogo infantil. Bueno, No es Porque, psiquiatra. Bueno, ahí bueno, también, o sea, ahí la se neurología dice es... por eso, pero porque es la misma, ¿Cuándo? digamos. no, Igual es interesante porque el neurólogo la neurología indica infantil es como la última risperidona, temporada ¿no? de la psiquiatría igual, chicas. La neurología infantil es Sí, la sí, última sí, temporada sí, sí, de la sí. psiquiatría, de la medicalización, digamos, ¿no? O sea, Y que pero por eso, realmente ¿de qué la estamos neurología no tiene nada que ver hablando? con la psiquiatría. ¿Qué estamos hablando? De que estamos entonces diciendo que el pibe viene con una supuesta, vamos a decir, falla orgánica, ¿no? Para decirlo de alguna manera, Sí, obvio. porque si vos lo mandás a un neurólogo, estás suponiendo que hay una disfunción a nivel neuronal, o sea, a nivel orgánico, que nunca se encontró, ni se encontrará, ni se encuentra, no hay una localización neuronal ni cerebral en el mapeo cerebral que puede ubicar, digamos, un niño que está dentro de un espectro autista, un niño con hiperactividad, etcétera, etcétera. Esto no existe. Entonces, ¿qué carajo hace el neurólogo ahí? Esta es una cuestión que yo nunca entendí. Pero por lo menos Además, me hubiese hecho un mapeo. claro, pero Bueno, además, algo, claro, igual, ni siquiera te mandó a hacer, no, Ni siquiera me mandó ¿entendés? un Un estudio. estudio, pero porque es tan, a mí me parece, si me permiten, porque sabía que no iba a encontrar nada. realmente atrasa tanto Claro. que Sí. esta gente plantea un sistema nervioso central y un cerebro como una especie de aparato autónomo que no puede ser Porno. impactado por la Ahí experiencia tenés, subjetiva ahí ni está el por porno la de época. vuelta. Ahí está el porno Che, de vuelta, ¿entendés? Ahí está el porno de sí, vuelta, para la sí, gente que preguntaba qué es pornográfico. No es porque solamente hablar de cerebro, pito y concha, o un cerebro como carne. cerebro, perdón, ¿por qué lo sí, digo? Porque sí, me parece que inclusive en situaciones efectivamente de cuadros de depresión, de mucha angustia, de situaciones traumáticas, inclusive, digamos, todo esto, todo lo que le pasa a un sujeto, lo soporta un cuerpo. Lo soporta un por cuerpo, entonces supuesto. inclusive se pueden encontrar bajas, inclusive en algunos neurotransmisores, por producto de lo que el sujeto está padeciendo. Inclusive eso Por podría supuesto. ser Es un estudiado, cuerpo, digamos, ¿no? Pero esta gente es un plantea cuerpo como una especie de... psicofísico, Claro, es el psicofísico, el digamos. sistema nervioso en formol, lo piensan. Y así No, medican. como ¿no? En el cerebro formol. que te encontrabas en 1960 en formol en un laboratorio, viste, en esos frascos, digamos, y nada más que eso. Y además quiero agregar que esto fue impactante respecto de lo que estábamos hablando antes, pero que se linkea con esto que vos planteabas, Cele, y que ataña a una colega nuestra, qué fue lo que sucedió con el tema del abuso infantil, la corrupción de menores y la pedofilia. Llevan a una psicóloga, o sea, alguien de nuestro gremio, a uno de estos programas del mediodía que no recuerdo cuál es, y la señora ¿qué dice? Volviendo a esto de lo porno, ¿no? Dice, bueno, yo lo que quiero decir es que la pedofilia es una orientación sexual. Sí. Primero arranca con esto, ¿no? Y después dice, según unos estudios que yo vengo investigando de unos papers, bla, 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 que yo me metí a ver los papers, son de un Mongo Aurelio, Rolando Hanglin, canadiense, hay una problemática prenatal que se da a nivel neuronal, donde el cableado, y dice cableado, atentas, ¿sí? Sí. En esta etapa prenatal de la concepción,
por ciertas problemáticas de la madre, ya sea estrés o mala alimentación, se ve afectado y a partir de eso se da la constitución de un sujeto perverso, pedófilo. Sí, y después decía, la psicóloga decía, que ellos se pueden vincular normalmente, ¿no? Sí, dijo ¿Cómo fue? eso, ellos se ¿Cómo pueden dijo? vincular Perdón. normalmente. Ella dijo que era una orientación sexual y que si uno veía a estos, a un pedófilo, el pedófilo se puede vincular normalmente con otros, ¿no? Ajá. Ajá. Me da ganas de, como cuando uno O analizar la sea, oración, analizar la pero oración, sujeto, es ¿no? lo ambrosiano, chicas. O sea, Sí. además, digo, si vos ya estás diciendo esto de una posición como la perversión, ¿no? Una estructura como la perversión, ¿vos qué decís? Es inimputable, porque si vos le estás adjudicando a esa persona, además de que es inimputable, es imposible pensar absolutamente que esa persona se va a hacer responsable o se tiene que hacer responsable de su acto. O sea, porque ya nació con el cableado mal por por una problemática prenatal. Y en el Y peor, porque programa, además lo ubica dentro de una normalidad, que bueno, podríamos pensar que es claro, normal, ¿no? Pero más claro, allá de eso, y la mm, responsabiliza a la madre, diciendo que por una cuestión de estrés y de mala alimentación, en esta etapa prenatal, ese cableado, digamos, del pibe neuronal queda afectado. A ver, ujú, bueno, y acá tenemos lo porno neuronal, el porno cerebro, o sea, ajá, o sea, cero pensar, ¿por qué? ¿Por qué la mayoría de los abusos se dan a nivel intrafamiliar? ¿Qué familiar. pasa con la familia tradicional como Ujú, institución, ¿sí? ujú, Como pilar. ¿Por qué la mayoría de los abusos se dieron dentro de la iglesia? ¿Qué pasa con en la la institución institución. religiosa como institución pilar de la sociedad donde la pedofilia ha sido, digamos, atroz, digamos, los abusos a niños han Ujú, sido atroces y masivos? No, eso no. Hablamos del cableado cerebral, ¿no? ujú, ujú. O de Bueno, pero ya que hay que mirar interpelaste a los algo de eso. niños, hay que mirar a los niños a ver si tienen conductas atípicas o Eso no iba a decir. típicas o raras. ¿No? Ujú. Hay que mirar a los niños, ¿eh? Sí, Atento, la exacto. responsabilidad está Ojo. ahí en los pibes. No, bueno, Ujú. y en parte de las barbaridades que decía esta chica, en un momento dice que, ojo, que si hay solamente 3 años de diferencia, en los menores no es abuso. Ah, y vi una edad, así Sí, si como... hay eh, solamente 3 años, no más de 3 años entre ellos, no es eso, abuso. eso también está tipificado. Ay, Yo no puedo chicas, acreditar, chicos. me quedo sin palabras, realmente. No, no puedo Digamos, ¿de decir dónde nada. salen esos 3 años? ¿De dónde salen esos 3 años? ¿De dónde? ¿De qué manual? ¿De dónde? ¿Y ¿De cómo qué desde manual? ahí entonces, bueno, no, Por No, eso, ¿no? tres Por eso esta años. cuestión, digo, por ahí, pero por eso esta Es cuestión disparatado, es de la disparatado, época y ¿no? de lo político, ¿no? Y de poder, me parece que es importante poder hacer una lectura, ¿no? Esto que decías vos, Nati, es Sí. fundamental, ¿no? O sea, es el pibe, ¿no? El adulto abusador es normal o viene fallado de fábrica por el que el cableado le salió mal, le salió pelado. La culpable es la madre, ¿no? O sea, si hacemos un todo tiene como raconto una del Por respuesta. eso, discurso, pero si por hacemos un eso digo, raconto del discurso chicas, político, es nefasto, digamos, ¿no? O sea, realmente, es se fascista supone, se prácticamente. supone que están, sí, pero totalmente, Exacto. mengeliano, Sí, sí, sí. ¿entendés? Estamos hablando de una raza superior dotada o no dotada genéticamente por una problemática intrauterina. Estamos hablando de que la madre es la que le da ese don o no al pibe, digamos, según su Ujú. cuestión. Estamos hablando de que el foco se hace en una cuestión biológica para no tirar abajo los pilares fundamentales de la cultura y la sociedad arcaica, que fueron la construcción de la familia heteronormativa tipo, Ujú, y la iglesia. Y la Ujú. justicia, que es biologicista, porque si no las adopciones funcionarían, si no se hubiera dejado de naturalizar que la cuestión biológica es donde hay que volver a revincular al pibe aunque lo violaron 10 sí, veces. Ujú. es la mala madre que trae al mundo a un niño que no tiene arreglo. Es un Exacto. niño Ujú. que no tiene arreglo, Ya. podemos decir casi una cosa No. así, que cae bajo Ujú. sospecha, ¿no?
y que, bueno, como decís vos, Nati, entonces nada de lo que podríamos cuestionar se cuestiona, digamos. O sea, volvemos un No, poco casi circularmente a que no hay ni una sola pregunta en juego. Ya pero está también es todo fuerte digerido. que esto esté pasando en una época en la que se están cayendo la mayoría de las instituciones como las conocemos, se están poniendo, Sí. ¿no? Es una puja esto, ¿no? Porque tenemos esto que estamos diciendo, puritano y conservador, que parece que es un discurso del bien científico avanzado en pos Ujú. del sujeto, y por otro lado tenemos cuestiones que están todo el tiempo señalando que esto está en franca caducidad, que está en franca decadencia, ¿no? Y que también se hacen oír, ¿no? No es casual, digamos, la revuelta que hay social hoy contra las mujeres, en estos hombres, digamos, violentos que cada vez matan más minas, digamos, no es casual, porque hay una denuncia, porque hay un movimiento, no es casual que no se soporte la identidad sexual y la construcción de una identidad y salten hasta en nuestro propio gremio psicoanalítico pseudo progres que son conservadores y absolutamente violentos, ¿no es cierto? Lo bueno de todo esto es que se pueden poner estas cosas sobre la mesa y las podemos leer. Esto me da alegría, ¿no es Bueno, cierto? Digo, en el medio de todo esto que es como nosotros una cuando debacle espantosa por empezamos como momentos. a conversar esto, Nati, digamos, que decíamos, bueno, uno de la posición del analista, hacer un vivo, hablar de esto, ¿no? Como que muchas veces lo hacemos en privado, al principio, ¿no? Cuando nos encontrábamos con estas atrocidades, y después nos dimos cuenta que estaba bueno poder abrirlo, ¿no? Como Re. hacer algo más accesible. Muchas veces uno habla de psicoanálisis y nosotros hablamos del gremio, ¿no? Pero a mí me parece interesante poder hacer más accesible el psicoanálisis. ¿Y de qué hablamos Obvio. cuando, de cuál es nuestra propuesta ante la angustia? ¿No? Es uno de los graves problemas que tuvimos los psicoanalistas, estar en una especie de Ku Klux Klan intelectual oscurantista y raro, Exacto. ¿no? Al que en los 70 solamente accedían intelectuales, etcétera, etcétera. Como dice Elena, che, ayornémonos porque esa época se terminó. No viene el revolucionario intelectual de los 70 a analizarse. La gente está necesitando ser alojada en los consultorios, en los espacios, ¿no? Algo que nos vuelve un poco más comunitarios, ¿no? También necesitamos laburar, cobrar nuestro honorario como todo el mundo, pero se puede hacer de otra manera. También algo... Creo que las tres estamos de acuerdo en eso, ¿no? Claramente. Sí. También hablamos como mucho de la parte esta médica, ¿no? Del cerebro, como de todo ese abordaje del nomenclador, ¿no? De la utilización por sobre lo necesario de los psicofármacos. Y después de ahí se nos dispara la otra punta, que son todo la espiritualidad, ¿no? Ajá. El abordaje, entonces, eso me parece interesante, como qué se puede proponer en el medio, qué se puede proponer, porque todas las personas que están después con la lapicera en la boca, con tiqui, 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 claramente son personas que no quieren el consumo de psicofármacos y no quieren aquel modelo hegemónico médico. No. Entonces se van No, por otro lado, no. hasta tomar la ayahuasca, digamos, ¿no? Entonces, no, porque esas es como las dos puntas del abanico. Son las dos que confluyen, pues pensaba, es re interesante lo que estás diciendo, Celi, pensaba en que en ninguna de las dos propuestas, en ninguno de los dos polos, hay lugar para una pregunta que habilite algo singular de cada sujeto, porque es, bueno, o la mística, ¿no? Que todo viene porque no sé qué cosa. El universo, lo decreto, proverá, claro. O el cerebro, ¿no? El cerebro manipulado químicamente como la salida a todos los males, digamos. En ningún lugar en ninguna de las dos propuestas hay lugar para algo de lo subjetivo. Para la interrogante, algo de lo subjetivo. No, y lo subjetivo es... El riesgo justamente me parece también es que si aparece algo de la singularidad es la única manera que se puede hacer lazo con otros, digamos, ¿no? O sea, si se habilita lo subjetivo, si se habilita lo singular, bueno, a partir de ahí puedo hacer lazo con otros, digamos, ¿no? En esta respuesta mecánica es masa, qué sé yo. Sí, vamos todos juntos. Se habilita para mí fundamentalmente, además, algo que no sucede y que va de la mano con esto que decís, se habilita con la escucha al otro respetuosa, la escucha al otro respetuosa,
Ujú, totalmente. Y una ujú. escucha donde por ahí solamente escuchaste, porque hay situaciones tremendas que muchas personas te vienen a plantear crudísimas, pero ese momento donde el otro le dio valor a tu palabra, y por ahí fue un momento donde asintió solamente lo que estabas diciendo, ni más ni menos que eso, y por ahí pudo concluir la sesión agarrándote la mano o dándote un abrazo, ¿entendés? Y te dice, nos vemos la semana que viene, acá Ujú, estoy, te voy a seguir ujú. escuchando. Espero. Chicas, eso es un mundo de diferencia. Yo sé que puede sonar para las expectativas de mucha gente algo tremendamente precario. ¿Qué está diciendo esta boluda? Ese es el lazo del que No, vos hablás. Ujú. Ese es el se la lazo del que vos escucha estás hablando. y el, Exacto. ujú. Y el interés, hay un interés genuino en ese padecimiento que el otro te trae, ese dolor, hay un interés Porque en que estás eso disminuya. atenta a escuchar al otro su palabra, Ujú. su decir, su momento de quiebre, su momento de movilización, y no a taponarlo. No, yo te digo lo que vos Ujú. tenés que hacer. Vos ahora te vas a tu casa, te sacudís un poco la toalla por la cabeza y te pegás Ujú. 4 golpes y listo, se te va. Y volvés sonriendo No, para no, la no, próxima sesión. claro. Ponete bien, Y La enojada, vida es digamos, y linda. si no venís feliz, te enojas, Es como un porque eso reto, también es pasa, como un te enojan, reto. ¿no? Claro, te estoy Y en un retando. punto, Che, no, mirá, no vuelva. porque, no, esto no, y esto de vos no estás siendo feliz por tus creencias autolimitantes, por tus propias creencias autolimitantes, Sí. no estás siendo Ujú. feliz. Vos Entonces no sos sos feliz porque culpable. sos un pelotudo. Sos un pelotudo que no querés No ser sos feliz en feliz porque realidad. sos un depresivo Ajá. que no tiene arreglo. Y como sos un depresivo y no tiene arreglo, te va a mandar la medicación y te vas a medicar y vas a venir sonriendo al consultorio. Y si no te ¿Entendés? O manda la sea, medicación, te manda a un posgrado que ellos hacen, sacudir, ¿no? Un posgrado a no, sacudir, a un claro, encuentro, a... claro, Bueno, a un encuentro. es hacer al paciente, entre comillas, voy a decir esto, pero para usar la metáfora, a imagen y semejanza, ¿no? Porque son estos terapeutas que son casi, Ujú. digamos, terapeutas. Digo terapeutas porque dentro de la terapia Gurú. hoy entra todo, ¿no? Vieron que, qué sé yo, haces un Ujú. curso de terapeuta Todo es floral. terapéutico, Todo todo es terapeuta. terapéutico. Claro, Sí, pero sí, digo, como esta sí, cosa que se vende del empuje a la felicidad, bueno, es un poco lo mismo, ¿no? Es a su imagen y Ujú. semejanza sacar, ¿no? correcto. Como la película, aquella Sujetos en película de serie. Wall, claro, ¿no? O Sí, sea, bueno, saquemos gente sujetos. que no se queje, que sonríe y que enfrente todas las adversidades, una cosa Sí, así, ¿no? sí, sí. Y es Y como además con andar a una hacer la receta tarea, única, es una receta claro. única de cómo atravesar esta existencia. Y además Exacto. andar a hacer la tarea para hacerme sentir a mí que soy exitoso y un buen analista. Y ¿Qué Ujú. sí, carajo pero te pasa a vos? porque, ¿sabés Me qué importa tres pitos pensaba? lo que te pasa a ¿Saben vos, qué ¿no? pensaba en Sí, sí. relación a esto que decís, Nati? Que también el analista termina, el terapeuta, qué sé yo, como se llame ahí, ¿no? Mm. No Bueno, el termina terapeuta, sí. siendo, sí, termina siendo una figura angustiante, porque entonces es ese Ujú. lugar Obvio. en donde vos te ves que no llegás y que Que no vas entonces a ¿no? O sea, llegar. El termina, ideal sí, se pone en ese lugar sí. de parámetro de un ideal, el Ujú. discurso de ese analista dicho de esa manera, ¿no? Ujú. Que busca imagen y semejanza Es Claro. de su igual ideal que el que lo que paciente. pasa con estas pibas, estos pibes, influencers, digamos, ¿no? O sea, es Sí, ese lugar, sí, es Ujú. exacto, ¿no? Es como, bueno, sí, mirá qué divino, qué buen sí, sí. Sí. culo, qué divina la casa, qué buena vida que tiene, qué hermoso que se Ujú. levanta con el nene a la mañana haciéndole cosquillitas, que veía el otro día un video de esta chica que lo odiaba al pibe, pero y se tiraba los pelos, ¿no? Como toda esta, es como Sí, sí. es una Bueno, vidriera, digamos. es un gran acting, es un gran acting, es una Chicas, vidriera, es una es puesta en escena. bizarro, es Bueno, un ahí circo está, ahí bizarro. está, la puesta en escena vuelve a ser porno. Esto que hablamos de lo pornográfico de Oh, vuelta. sí, Sí. Ujú. sí, Esta totalmente. puesta en Pero escena, además estoy cansada cuando dicen, porque yo como madre, soy una madre no piensa así, una madre hace esto o hace lo otro. No, flaca, vos tenés un problema con la maternidad, como lo tuvimos la mayoría de las minas que tuvimos pibes, que no sabes qué carajo hacer. Ujú. Estás perdida en un montón de cosas y querés bajar un dogma materno aturdiendo a un montón de mujeres que están en momentos complejos
o planteándose la maternidad, o viendo qué hacen con esto, o no habiendo accedido todavía, o teniendo 3 pibes, estás haciendo una especie de bajada doctrinaria para tapar que tu propia angustia sobre la maternidad no la pudiste resolver. ¿Entendés? Se te va notando a la legua. No sé si sabemos, pero yo creo en esto, como dice Nati, me hago cargo de lo que digo. Me parece importante mencionarlo. En un punto, uno de los grandes problemas que hay en la maternidad es justamente no poder salir del lugar de la maternidad, digamos, ¿no? O sea, uno de los mayores puntos de angustia para cualquier mujer digamos, de la asunción de género que se quiera, digamos, ¿no? Que se elija. Tiene que ver el justamente, maternazgo, la función de maternazgo, ¿no? Exacto, con ese maternazgo, lugar. digamos. Una de las mayores dificultades que hay es que es absolutista la maternidad, digamos, ¿no? En ese punto. Toma todo. Entonces, si algo nos permite habitar y vivir y transitar algo de lo maternal desde un lugar placentero, tiene que ver con restituirse hacia otro lado, digamos, ¿no? Restituirse como mujer, como trans, qué sé yo, como lo que volver a pensar la femineidad. Exacto, claro, exacto. ¿no? Digamos, encima eso, ¿no? O sea, como por eso es sumamente retrógrado todos estos planteos disfrazados de modernidad, de hipermodernidad. Son 1820. Preguntaron varias veces qué opinamos respecto al video que ella sube después, pidiendo, como angustiada, pidiendo disculpas por lo que había hecho. Sí. Yo creo que la piba sintió, la piba para mí es simple. Sí. No, es difícil opinar, pero sí pienso que la piba se encontró. Los comentarios negativos. El punto es ahí, no es que le perturba lo que dijo, sino que hubo comentarios negativos hacia eso. Exacto, es una pornografía puesta ahí en juego, volvemos a esto, como la imagen suelta, digamos, que la piba suele poner en juego en otras temáticas o con otras cuestiones. Acá recibió por primera vez, vamos a decir, porque se metió con una temática compleja, una bajada, digamos, mucho más tajante. La angustió no haber agradado, porque está permanentemente en una posición en la cual intenta agradar y gustar al otro, digamos, y lo que le chocó yo creo que fue eso, creo que la angustia le vino por ese lado. No sé si pudo o no dimensionar lo que dijo y en qué asuntos se metió, en qué temática se metió y con el discurso que lo hizo. Nosotros compartíamos hoy antes del vivo algunos comentarios que había habido en la propia página, disculpen mi ignorancia respecto de las redes, no sé si se dice así, comentarios acá en Bendito. Respecto de este borde, ¿no? De opinar, hasta dónde opinar de esta piba y de cómo hace, de cómo es, de cómo viste, que nos compartíamos, que nos parecía atinado, nosotras ser coherentes y cuidadosas con eso. Yo no sé si, no podría decir, y me parece que ninguna podemos decir, qué le pasó a esta persona o por qué hizo lo que hizo, si actuó, si no actuó, qué sé yo. Lo que sí es evidente, me parece, tratando de decir algo en relación a lo que planteaban ahí en la pregunta esta, por un lado que es un producto, digamos, ¿no? O sea, lo que esta chica vende es un producto, ella es ella misma. De ella misma, es de ella misma. Y no tiene que ver con su subjetividad, digamos, no estoy hablando de la subjetividad de la persona no sé, Jimena creo que se llama la chica, sino de que, bueno, son los productos instagramiables, digamos, ¿no? A los cuales, bueno, Bendito tanto le dedica y tanto analiza, ¿no? Digamos, es esto, y en esto casi que es como una más de la serie del picadillo de Wall, ¿no? De la película que, ¿se acuerdan? Que está tan actual, digamos, ¿no? Es un producto más que va por la cinta. Digamos, ¿no? Respecto del video y del arrepentimiento, yo creo que no podemos saber qué la motivó, qué sé yo, ¿no? O sea, puede ser cuidar el producto, ¿no? Bueno, podemos hacer un montón de hipótesis sobre eso. También me parece lo que sí pensé, pensando en otras o en otros también, que sí me parece que ha habido situaciones en donde hay otros de estos productos que redoblan la apuesta. Sí, por supuesto. Y me parece que en ese punto, al menos algo del pudor, como dijo Nati, apareció.
Y eso es bueno. Para mí algo del pudor apareció, Eso para hay mí que- algo del pudor en ella Eso apareció. hay que rescatarlo, Sí. porque no redobló la Escuchó algo apuesta. de, che, había un freno acá que Sí, de alguna manera sí, era necesario poner y no se puso, no lo registré y sí, la, sí, la angustió eso, la preocupó, la sí, avergonzó sí. inclusive, diría yo. La Y Algo de vergüenza, esto ahí sí. sucedió. apareció cierto recubrimiento a lo pornográfico, en donde quizás ni sabía que se había metido, pero bueno, a Precup, retroactivamente, esto se le volvió, y bueno, apareció algo de esta barrera pudorosa que me parece que, bueno, es una buena señal, ¿no? Me parece que es una buena Por señal, es algo que se ahí, constituye en la primera próxima, infancia, así que está bueno que, no, ¿no? bueno, Que a esta edad por supuesto. podamos Por rescatar supuesto, algo. pero creo, como decís vos, que la impunidad que tienen muchos otros que redoblan la apuesta, que lo vimos un poco con este biodiscodificador últimamente, y que fue este Está que redoblando, bueno, él redobla. que Sí. está redobla todo el tiempo la apuesta en una posición extremadamente perversa, revictimizando, digamos, Sí. a las personas a las que agredió, Ahí está quizás cínicamente. la fina línea de la perversión, ¿no? Que podemos como ir Claro, ubicando por un eso poquito hago acá. hago esta distinción, por eso hago esta distinción, ¿no? Ujú. Entre dos sujetos que son más un producto que un sujeto, porque se propusieron en este lugar, digamos, de imagen y de imagen, digamos, de la bella imagen a mirar, ¿no? O ideal, y que sí hay en una reflexión, digamos, o cierto freno ahí, por pudor, por vergüenza, por Cuidar lo el que sea, producto pero inclusive, freno, ¿no? El Digamos, otro cuidar para se que compara producto, con Jesús. aunque sea por por cuidar eso. el El otro se producto, compara pero el otro el se compara otro para con el Jesús en la producto, cruz. el otro se compara con Claro. Jesús en la cruz y va redoblando la apuesta hasta poniéndose cada vez más puritano para volverse cada vez más, de alguna manera, ingenuo, bueno Claro, y el bien otro es uno de los intencionado. que, el otro sale con la ametralladora, con la automática y te hace una matanza en una escuela en Estados Unidos. Es un Pero sujeto, es otro perfil, totalmente, digamos. No, no, el totalmente, perfil, por supuesto. Digo, me parece totalmente. que ahí hay, pero bueno, no Hay sabemos, qué un sé yo. abanico. También, No, también, no, también pero podemos suponer que mucha de esta gente hace mediciones con los likes, los comentarios positivos, negativos, y claramente Claramente. saca una estadística y actúa en un sentido o en oh, otro, pero es que qué sé sí, yo, pero es que sí, eso sucede, ¿eh? seguramente. Esas contabilidades las Ujú, hacen, por supuesto, por ujú. supuesto. Focus. Sí. ¿Están contabilizando ustedes acá? ¿Están contabilizando? No sé, Robert, no Robert sé. está en eso, a Menos, full. menos Está producto, haciendo El menos backstage. producto, ¿viste? Estas frases, menos producto, más sujeto, podríamos hacer nosotros. Claro, Menos ahí va. producto, más sujeto. Más Y sujeto. para que haya sujeto tiene que haber una narrativa y una enunciación, ¿no? Hay que animarse a enunciar, no a Sí, decir, Dudas. qué lindo que está el día. Hagamos sí. comida saludable para la familia. Y un Sí. silencio, Bueno, ¿no? Y la función del silencio ahí, Silencio. si no, no se escucha nada. no. Bueno, chiquis, bien, Estamos Un llegando. placer. muy bien. Un placer. Estamos llegando. ¿Quieren agregar algo más antes de hacer el cierre? ¿Les quedó algo ahí en el tintero? Vamos a hacer otra movida tropical de estas. Otra Bueno, movida la tropical. próxima nos vestimos acorde a lo tropical. Obviamente, y ponemos. Está bien, Vos sos Celita, tropical. atinada. Yo Una siempre estoy. Yo estoy gris, chica. Soy el hombre gris. No, vos sos el Pero hombre y vos de colorado, negro. colorado innatamente. Colorado y con este momento, a esta hora me sube el calor menopáusico, les cuento a todos, o sea que es porno, Eso no hagamos una vende, conversación no vende, porno, Nati. ¿sí? Eso Estoy no vende. sufriendo calores, chicos, por eso me No pongo más vende. colorada de lo normal. Que no, para mí está bueno agradecer a Celi, que fue la que agitó las aguas con esto bastante, y bueno, y Nati ahí que también Sí. operativizó también todo. Yo creo que Así que nada, eso, ¿no? agradecida, Hay que estuvo hablar. muy Y a buena. vos, Hay que hablar. a vos que apareciste, amiga, que Oh, estás sí, que acá pude también. atravesar A vos la fobia. No, bien, la buenísimo. fobia de ser
Y sí, sí, puede ser un espacio amable, amigable, respetuoso. Eso es una herramienta valiosa que a mí me la enseñó a usar Robert, básicamente, porque imagínense que soy un Amén. queso a la izquierda. Amén. Amén. Gracias, Robertiti, amor. ¿No? Pero al margen de eso, digo, es una herramienta valiosa donde podemos, esto que decía Cele, ¿no? Como por qué no volvernos subversivas dentro de este sistema instagramero y ofrecer estos espacios a los que la gente adhiere y le gusta y piensa y manda después cosas y se contacta y se va a ir contactando. De eso escriben, se trata, ¿no? Por los comentarios Sí, y eso que ayudan un sí, montón. sí, sí, sí. Bueno, gracias a todos, muy buenas noches, gracias por estar, buenas noches. amigas mías, las quiero, las respeto mucho, les Jueves agradezco. Santo. Jueves Santo, Ahí va. Peperino. Nos No quiero hacer blasfema. Entonces yoguizamos y vamos a resurgir de entre las cenizas como El domingo, Jesus Christ. ¿cuándo? ¿El domingo? El domingo. No Ay, tengo ni mira, idea. el domingo. Hay que ser el domingo. Bueno, listo. Chicas. Bueno, Un gusto, chicas. les quiero. Gracias a todos. Buenas noches. Buenas noches. Chau, chau.